Hola a todos y todas. Entonces, en esta segunda parte vamos a conversar un poquito sobre adaptación y selección natural, que esto es muy interesante porque este concepto se usa a cada rato y en el 95% de las veces que se usa mal. Y selección natural, que lo mismo, ¿ya? O sea, incluso se han usado estos argumentos para cosas terribles en la humanidad y que, por supuesto, son interpretaciones erróneas del concepto original. Eh, Incluso hay modelos económicos que se basan, ¿no es cierto?, en esto de como de la solvencia del más fuerte, y eso es un error conceptual, eso es falso, ¿ya? Entonces, para que vayamos como cachando, entendiendo bien el concepto, qué significan, etcétera. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, algunas cosas que nos sugieren para dónde va la clase, ¿ya? Por supuesto, si alguien tiene dudas, preguntas, consultas, comentarios, activen el micrófono o chateen y me van como diciendo, ¿ya? Bueno, nosotros hemos tenido clases sobre biodiversidad, hemos tenido clases de cómo se mide la diversidad, hemos tenido clases que nos indican que en el trópico hay más diversidad que en las zonas templadas, pero ¿de dónde viene toda esta cuestión, po? ¿De dónde sale tanta cosa? O sea, ¿de dónde viene esta diversidad? Estas bromeliáceas, estos tucanes, ¿no es cierto? Estos corales. ¿De dónde viene? ¿Ya? Eh, Hay mucha biodiversidad. Nosotros sabemos que hay una que está descrita y otra que está por describirse, ¿no es cierto? Pero fíjense que a pesar de que hay una gran diversidad, hay cosas que son comunes. O sea, si nosotros vemos un tiburón, un ictiosaurio, que es un reptil, y un delfín, la forma es súper parecida, pero este es un pez cartilaginoso, un osteoictio, este es un reptil, o sea, esto es más pariente de un T-Rex que de un dinosaurio o un delfín, y un delfín, y que es un mamífero, ¿se fijan? Pero la forma es una forma súper convergente, muy similar, ¿ya? Por el ambiente en que viven, ¿se fijan? Entonces, hay cosas comunes. Por ejemplo, todos los organismos de la Tierra tienen ADN como material genético, tienen enzimas que de hecho son algunas muy conservadas, sistemas de transporte que son similares, mecanismos de defensa que son similares, morfología, estrategias de reproducción que son similares, ¿ya? Por ejemplo, miren acá, típicos suculentas, plantas suculentas de feria artesanal, ¿ya? Y si se fijan, este no es un cactus, este no es un cactus, estos sí son cactus, y se ven iguales, pero estos son euforbias, que son plantas de una familia distinta, es una familia botánica que ni siquiera está en el mismo orden que los cactus, ¿ya? Entonces, ojo, aquí tenemos otro ejemplo de convergencia, esto se llama convergencia, ¿vale? Entonces, a pesar de que hay una mega diversidad, encontramos también, o sea, aquí encontramos cosas distintas, pero también encontramos cosas similares entre los organismos que comparten. Y por otro lado, un mismo género de planta, en este caso las pasiflora, por ejemplo, presentan diferencias muy notables en un solo género. Por ejemplo, aquí estas son especies pasiflora, esta es la pasiflora carnea o algo así, carnata, algo así. Se fijan, entonces miren las formas de las flores, los colores, la cantidad de unidades en la corona, súper distintas las flores. También, por ejemplo, en una sola especie de ranunculus, dependiendo de la temporada, genera hojas que son así, o genera hojas que son así, o generan hojas que son así. Si ustedes fueran botánicos y se encuentran con esto, probablemente dirían que es una especie distinta que esto, o una especie distinta que esto. Y es la misma planta, el mismo individuo, que en distintas temporadas, cuando queda sumergido, genera hojas así, cuando está en la interfase aire-agua, genera hojas así, y cuando está en la fase aérea, genera hojas así. Y como es el mismo individuo, la misma especie, ¿no es cierto? Es el mismo genotipo. El ADN es el mismo. Loco, pero cierto. Bueno, ¿quién es este personaje?
ahí sale el nombre, pero no importa. ¿Quién es? Darwin. Charles Darwin. Ya, no es Carlos Darwin porque los nombres como que no tienen traducción, ¿cierto? Charles Darwin. Él, con su pinta clásica de naturalista decimonónico, ¿no es cierto? Con barba. Era como un look que había que tener, parece, para dedicarse a la cosa. Lo que hace este gallo, esta persona, es que observa diferencias y similitudes en los seres vivos. Entonces el punto es, ¿cómo explicamos estas diferencias y similitudes? Y para explicar las similitudes, recurre a la historia. Lo que propone es la existencia de un ancestro común. O sea, los chimpancés se parecen a los humanos morfológicamente, comparten 4 extremidades, 2, ¿no es cierto?, de manipulación y 2 de locomoción, comparten que tienen pelos, comparten como estructura del cerebro, comparten una serie de cosas. De hecho, son idénticos en un 90, genéticamente en un 98%, o el 98%, no, me quedo súper malo, pero no, ahí dice 98%, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué estas similitudes? Porque comparten un ancestro común reciente. ¿Ya? Esto es súper clave, porque en el fondo, cuando la gente dice que el hombre deriva del mono, eso es falso. Porque de hecho el mono es tan derivado como el humano, porque tienen la misma historia evolutiva, porque divergieron a partir de un ancestro común al mismo tiempo. Tenemos el mismo tiempo evolutivo que un mono, ¿ya? Porque los homínidos se separaron en un momento de la historia. Entonces, la historia, las relaciones evolutivas, es lo que explicaría las similitudes, entre otras cosas, y las diferencias y el éxito de estas diferencias, lo que vamos a ver más adelante, que son las adaptaciones, para explicar esas diferencias, por qué hay reptiles que son de una manera, con cola, sin cola, que sigo, con dientes, sin dientes, con no sé qué, ahí propone la teoría de la selección natural. ¿Ya? Entonces, las similitudes las explicaría la cercanía entre ancestro común, ¿ya? ¿Por qué todos los insectos tienen compartido un exoesqueleto de quitina? Porque vienen de un linaje que tiene un exoesqueleto de quitina. Entonces todos lo tienen porque los abuelitos evolutivos lo tenían. Entonces arrastran ese carácter. Por eso son similares en ese sentido. ¿Y por qué son diferentes los insectos? Bueno, porque ha habido, ¿no es cierto?, evolución por selección natural y ha derivado en distintos linajes de insectos que tienen diferencias. ¿Ya? Vamos a ir explicando como de a poco. Bueno, what is evolution? ¿Quién me puede como dar como alguna definición o qué es evolución? What is evolution? La idea es que me hablen. O sea, La generación de especies a partir de otra especie. no necesariamente, porque eso es especiación, pero para que haya especiación, usualmente hay evolución. Adaptaciones. Adaptación es un caso particular, ¿ya? Que vamos a ver más adelante. Pero cuando yo digo evolución, ¿qué es sinónimo? ¿Qué palabra les suena como sinónimo de eso? Cambio. Cambio. Excelente. Cambio. Ahí. Cambio. ¿Sí? Y hay otro concepto que aparece que es cambio, ¿no es cierto?, en el tiempo. ¿Sí? Eso, ahí. ¿Cómo lo muevo? Ahí. Cambio en el tiempo. ¿Ya? Eso es una cosa que como cuando digo evolución, rápidamente me suena como que algo cambia en el tiempo. ¿Sí? Varios de ustedes pusieron ahí en el chat adaptación. No es necesario que haya, no es sinónimo, adaptación con evolución, y no es necesario que haya adaptación para que haya evolución. ¿What? Ya, por eso les digo, sí, es verdad que cuando ustedes escuchan adaptación en la tele o en una revista o qué sé yo, es muy probable que esté mal usado el término. ¿Ya? Es una cuestión. La evolución es cambio en el tiempo. Puede haber evolución
por mecanismos distintos de la selección natural? La respuesta es sí. Pero hoy día vamos a hablar de la evolución que ocurre por medio de la selección natural. Aquí dicen, debería decir natural, por si acaso, que es natural. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuáles son? ¿Alguien conoce algunos otros mecanismos por los que puede ocurrir evolución que no sea la selección natural? Variación alélica. ¿Ya? Mutación. Mutación no. La selección sexual es un tipo de selección natural. Las mutaciones, lo que generan, vamos a ver en la siguiente diapositiva, la mutación genera variación, pero la variación no es sinónimo de evolución. ¿Ya? Deriva génica. ¿Quién dijo eso? Deriva génica. ¿Quién fue? ¿A quién le echó la culpa? Yo, profe. Exactamente. Esa es una manera para que haya evolución sin selección natural. ¿Ya? Otra manera es que haya selección artificial. Nosotros hemos provocado cambio genético en muchos organismos, como por ejemplo los perros, las razas de perros, ¿ya? De forma artificial. ¿Sí? Entonces, ¿puede haber evolución por otros mecanismos? Sí. Ejemplo, la deriva génica, que queda como para otro curso más adelante, pero básicamente tiene que ver con variaciones azarosas. Variaciones azarosas. ¿Ya? Entonces, imagínense si hay una población de conejos blancos, ¿ya? Y hay algunos individuos negros. Por ejemplo, en una población de 100 conejos hay 2 individuos negros. Es muy raro el color negro. Y cae un rayo y se cae en un árbol, y el árbol justo aplasta los 2 conejos negros. ¿Ya? En la siguiente generación de conejos no van a haber conejos negros. Entonces, en ese caso va a haber evolución, porque va a haber una modificación de las frecuencias genéticas, ¿no es cierto? No va a haber ningún individuo con los genes de negro. Pero eso no es por selección natural, pues eso fue mala suerte nomás. Entonces, en ese caso es de deriva génica, un caso caricaturesco, ¿no es cierto?, de deriva génica, que por azar, por un cuestión que no tiene nada que ver con selección natural, hay un cambio evolutivo. ¿Ya? Bueno, Profe, ¿sí? una pregunta, cuando dice el cambio a través del tiempo se refiere al cambio genético. Cambio. Exclusivamente genético. Estamos primero diciendo cambio. Ya. Ahí, ¿ya? ¿Tengo enchufado cosas esto, no? Sí. Cambio, ¿ya? Entonces, no sé por qué se me puso más oscura la pantalla. Profe, ¿Qué? entonces la extinción de alguna especie, o sea, como en la ¿Alguien está familia. hablando? No escucho nada. Ahora sí, profe. A ver si se me escucha más bien. Se escuchaba bajito. Ahí sí, Paula. ¿O no? ¿Quién está hablando? No, 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 no. si no era yo, era otra compañera. Lo voy a escribir. Mejor. Eh, escríbelo, por favor. No sé quién era, pero escríbelo. Ya, mientras lo escribo, voy a dejar aquí la ventana de chat. El cambio evolutivo o evolución es un fenómeno que es poblacional, ¿ya? Es decir, esto es súper importante, no le ocurre al individuo. La evolución no es individual. En el concepto ecológico, en el concepto biológico de evolución, no es un fenómeno individual. Entonces, cada vez que haya gente usando estos argumentos evolutivos para decir que las personas tienen que no sé qué, o que yo voy a triunfar en la vida porque soy el más fuerte, no sé qué, eso es basura, ¿ya? Porque la evolución es un fenómeno poblacional, es decir, es un fenómeno ecológico de escala de la población, no del individuo, ¿ya? ¿Y qué significa evolución en ecología? Es un cambio en las frecuencias de genes de una generación a otra. Pero, ¿la extinción de alguna familia, de una especie, también es evolución? No, no. La extinción, ¿ya? Es un fenómeno que puede, la extinción local, ¿no es cierto? Es un fenómeno que tiene que ver con la selección, pero no necesariamente con la evolución. Además que si no queda nadie, ahí no hay evolución, porque ¿ya? La extinción
es un fenómeno que puede estar relacionado con la selección, pero no necesariamente con la evolución. Ahí vamos a ver que no es sinónimo, ¿ya? Súper bien, Daniel, en todo caso la pregunta es súper atingente porque es muy usual que se confunda selección con evolución. Entonces, ¿qué es evolución? Es un cambio en las frecuencias génicas en una población de una generación a otra. Ejemplo, el ejemplo clásico, ¿no es cierto?, de las polillas. Pre-revolución industrial, habían unas polillas que eran como blanquitas y que se confundían con los troncos, entonces las aves que se las comían no las veían porque se camuflaban bien con los troncos. Después de la revolución industrial, con la contaminación, todos los troncos de los árboles estaban como negros, entonces todas las polillas que eran blancas eran demasiado notorias. Ahora, en esa población de polillas habían algunos individuos que eran negros, que en el caso cuando esta cosa cuando los troncos eran blancos, se los comían más las aves, entonces eran muy poco frecuentes en la población. Cuando hay un nuevo contexto ambiental y los troncos se ponen todos oscuros, ahora los negros pasan piola y a los blancos se los comen. Entonces, si yo mido la frecuencia de genes o de individuos que son negros versus los blancos, y obviamente eso está determinado genéticamente, voy a encontrar que post-revolución industrial la frecuencia de los negros aumentó muchísimo en relación a los blancos. Y como antes era menor y ahora es mayor, cambió la frecuencia génica, por lo tanto hubo evolución en ese caso. ¿Ya? Una cosa importante saber como concepto, el fenotipo son las características observables o medibles. Ojo que el fenotipo es cualquier cosa medible, por lo tanto no necesariamente que se vea, porque también el fenotipo puede ser la expresión de una enzima o la actividad enzimática, o puede ser ¿cómo se llama?, el cariotipo, o puede ser, por ejemplo, genes mitocondriales, o puede ser, por ejemplo, la expresión de genes mitocondriales, puede ser, por ejemplo, el hematocrito, puede ser, por ejemplo, algo fisiológico, la fotosíntesis. ¿Ya? ¿Alguien levantó la mano? Díganme nomás. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Ah, fue sin querer. Pasa nada. Entonces, y el genotipo es el conjunto de genes. ¿Ya? Entonces, fenotipo son las características, pueden ser morfológicas, anatómicas, bioquímicas, de cualquier escala. Puede ser que yo lo mida con una máquina, pero si yo puedo obtener una medida, o puedo observarlo, ¿no es cierto?, el fenotipo. Y genotipos son los genes. ¿Ya? Bueno, la tasa de mutación es muy baja en algunos organismos, que no son bacterias, ¿no es cierto? Porque las bacterias, obviamente, es más relevante, como para dar cuenta del cambio en las proporciones genotípicas de una población. ¿Ya? Entonces, en el caso de organismos que no son bacterias, cambian la frecuencia génica y uno dice, pero ¿por qué si esta cuestión no debería cambiar tanto? Bueno, ese cambio puede ocurrir por fluctuaciones aleatorias, que es lo que conversaba yo del árbol que le cayó a los conejos, deriva génica, o por supervivencia y o reproducción mayor de ciertos fenotipos por sobre otros. Y eso se le llama selección natural. ¿Ya? ¿Sí? Eso es selección natural. ¿Ya? Entonces, y estas son las maneras por las que puede ocurrir este cambio, la evolución. Entonces, evolución cambia la frecuencia génica en una población a través del tiempo, y la selección natural es la sobrevivencia y o reproducción diferencial de ciertos fenotipos, ¿ya?, en relación a otros. Piensen en la sabana africana, ¿ya? ¿Quién creen ustedes que va a sobrevivir y o reproducirse más? ¿Ya? El león chico, roñoso, en mal estado, ¿no es cierto?, como así triste, o el león así como abacanado, ¿cachai?, con lente oscuro, así como gigante, ¿no es cierto? ¿Cuál creen ustedes que va a sobrevivir o reproducir más? ¿El que se parece al perro del meme echado para el lado o al que se parece al perro del meme musculoso? El más grande. Probablemente el más grande, ¿ya? Probablemente el más grande. Mi dibujo está pésimo, pero sí, esperamos. Ya, entonces, en ese caso, para ese caso particular,
el tamaño podría ser un factor fenotípico que lleve a mayor sobrevivencia y reproducción. Entonces, en general, en la siguiente generación, si tiene mayor sobrevivencia y reproducción, obviamente para reproducirse tiene que estar vivo, ¿cierto? Para llegar a la edad reproductiva tiene que estar vivo. Por eso estos componentes son relevantes, sobrevivencia y reproducción. En la siguiente generación probablemente ese genotipo de mayor tamaño, mayor vigor, va a estar más representado porque ese se va a reproducir más que el león roñoso. ¿Ya? ¿Sí? El tamaño, sí, no, por supuesto, eso tiene que ver con restricciones a los cambios, porque la selección puede operar por un lado, hacia un lado, y por otro carácter, por otro lado, hacia otro lado, y puede haber restricciones, tanto biomecánicas, como evolutivas, como históricas, a la evolución. ¿Ya? Pero esos son temas un poquito más complejos, porque estamos hablando como el caso súper general, ¿ya? Pero tienes razón, o sea, el tamaño, por ejemplo, en algunos organismos, la selección sexual, que es un tipo de selección natural particular, pero la selección sexual lleva a tamaños más grandes de ciertas cosas, pero al mismo tiempo esos tamaños más grandes de los órganos como vistosos hacen que sean más llamativos para los depredadores. Entonces, por un lado, empuja la selección a que sea más grande, y digamos, por otro lado, a que sean más chicos, entonces quedan como al medio. ¿Cachai? Bueno. Pero, insisto, eso es como un caso particular. Entonces, la selección natural es un mecanismo posible para que ocurra evolución, ¿ya? Es un fenómeno ecológico. Exacto, Felipe dijo lo mismo que está aquí. O sea, más que nada un fenómeno, un mecanismo que posibilita la evolución, exactamente. Y opera sobre el fenotipo. Esto sí opera sobre el individuo. La evolución es un fenómeno poblacional, pero la selección es individual. ¿Ya? ¿A qué se refiere? ¿Ya? A que es con pectorales y el six-pack. Es este individuo el que se selecciona versus este que se selecciona negativamente. O sea, a este va a sobrevivir y reproducirse más, y este probablemente no. Ya estoy diciendo un ejemplo que no se me ocurre, no sé, una laucha también puede ser. Ahí está, el ratón, no sé, pues, el más avispado que no se come el veneno, o el más grande, o no que sé, este individuo el que va a sobrevivir o se va a morir, ¿ya? Entonces, en la selección opera sobre el individuo, pero la evolución es un fenómeno poblacional, ¿ya? Esa es la cosa. Y es un fenómeno ecológico, y es un mecanismo posible para que ocurra evolución. Ahora, evolución y selección natural entonces no son sinónimos, ¿ya? No son sinónimos. Y puede haber evolución sin selección natural, por ejemplo, cuando hay eventos azarosos, ¿no es cierto?, estocásticos como por deriva génica, y puede haber selección sin evolución. Por ejemplo, si el carácter que está seleccionado no es heredable. ¿Ya? Imagínense en unas plantas, ¿no es cierto?, la planta, ¿no es cierto?, más roja, con flores más rojas, es más visitada por polinizadores y produce más semillas, por ejemplo. Pero resulta que ese color rojo está dado por el pH del suelo, y es una cosa como una consecuencia que en el fenotipo que depende del pH del suelo, ¿ya? Y no del genotipo de la planta. Entonces, a pesar de que se selecciona el rojo, no hay evolución porque no es un carácter que es heredable. Y simplemente van a ser rojas las que caigan en suelo que sea de ese pH, y la proporción de individuos no va a cambiar en el tiempo. Entonces, va a haber selección. Los que sean rojos les va a ir mejor, van a sobrevivir o van a reproducirse más, pero no va a haber cambio en las frecuencias génicas. ¿Se fijan? Si ese atributo no es heredable genéticamente. ¿Me entienden eso? Si no está determinado por genes, y esos genes que sean heredables en la siguiente generación, no hay evolución. Y sí puede haber selección. ¿Sí? Profe, ¿Sí? una pregunta. Por ejemplo, hay unos patos donde hay machos de patos que son homosexuales dentro de la especie. ¿Sí?
y no pueden reproducirse. Sin embargo, crían a las crías de otros patos que no pueden criar, que naturalmente no podrían criar a tantas. Entonces mi pregunta es, ¿el proceso de selección natural, o sea, de evolución, se da a nivel especie, Claro, en este población, caso? especie, sí. Ya, ya. Entonces la selección natural no necesariamente tiene que ser algo así como para el individuo. La selección natural sí es individual, ¿ya? Pero lo que tú estás hablando son fenómenos como ecológicos o conductuales que favorecen a la especie, ¿sí? Y que sí puede haber habido selección natural para esas características de conducta, donde en el promedio, ¿no es cierto?, de la población o de la especie, sobrevivían más aquellas especies o poblaciones de patos que sí presentaban esa conducta. Entonces, ¿cachai? Sí, profe, gracias. ¿Vale? ¿Hermafroditismo es parte de la evolución? Sí, en algunos linajes es más bien a veces una cosa histórica, ¿ya? Por ejemplo, en las plantas es más bien histórico, o sea, el ancestro era hermafrodita y entonces casi todas son hermafroditas, y la condición como unisexual es derivada, y en algunos otros casos sí puede ser parte de la evolución. O sea, depende, esa es la respuesta. Depende qué grupo, ¿ya? Si llevan a la extinción, también un ejemplo de selección natural que no involucra evolución, exactamente. Bueno, igual sí, claro, sí. ¿Ya? Bueno, aquí hay un concepto súper relevante para la biología, que es la adecuación biológica o fitness, ¿ya? Es un concepto que tiene que ver con la sobrevivencia y la reproducción. ¿Qué es la adecuación biológica o fitness? Es la contribución relativa de un individuo al pool genético de la siguiente generación. Es decir, cuánta descendencia total en la generación siguiente viene de una determinada planta o animal u hongo o lo que sea. ¿Ya? Esto está precisamente pensado en reproducción sexual, porque para las bacterias aplica como una cosa un poco distinta. ¿Ya? Entonces, el ejemplo del león que yo les decía, el león más bacán, más bacanado, más grande, ¿cachai? Con la melena más grande, más chorizo, ¿no es cierto? Probablemente va a tener más descendencia y va a sobrevivir más que el león que es chico, enfermizo, que se le caen los dientes, que tiene un pelón, así, no sé, porque tiene sarna, ¿ya? Entonces, probablemente la siguiente generación, este genotipo va a estar más representado que este, por ejemplo, ¿ya? Obviamente el caso de más grande no siempre aplica. Por ejemplo, en ciertos organismos el más chico, el que sobrevive más. Generalmente la selección natural uno la tiende como a entender como de forma antropocéntrica, del más bacán, así, qué sé yo, pero a veces el más chico, o lo más piola, o lo más reducido, o lo más simple, en ciertos ambientes es más exitoso que lo más complejo, más grande. ¿Ya? Entonces depende. Eso hay que tenerlo como claro. Este es un ejemplo como para que lo entiendan, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los componentes de la ecuación biológica? La sobrevivencia y la reproducción. Entonces, muy importante porque esto obviamente se relaciona con esto, tiene que ver con llegar a la edad adulta y sobrevivir para poder reproducirse, qué sé yo, ¿ya? Pool genético es la suma de todos los genes que hay en una población, ¿ya? Porque recuerden que hay diferencias genéticas entre individuos. Entonces, cuando yo considero todos los individuos de una población, voy a tener distintos genotipos y el conjunto es el pool genético, ¿sí? Por ejemplo, en Chile, en los chilenos tenemos un pool genético, ¿ya? Particular, con todas las herencias de quinto tipo, pueblo originario, más la influencia de los migrantes de distintos países, etc. Ese es nuestro pool genético, el conjunto de genes de todos los chilenos. Ese sería nuestro pool genético. ¿Sí? Ya, y este es el concepto clave de la cuestión, que es la adaptación, porque ahora todo el mundo anda adaptando todas las cosas y todo es adaptación y si me adapté, no nos adaptamos, él se adapta, tú te adaptas, nosotros nos adaptamos, vosotros adaptáis. Adaptación lo tiran así, ¡ey, perro, deja al gato en paz! Te van a rajuñar. Andan como todos adaptando ahí todas las cosas, ¿ya? Entonces, hay dos perspectivas que están biológicamente respaldadas para definir adaptación. Una es la perspectiva actual y otra es la perspectiva histórica. ¿Cuál es la perspectiva actual? Es una variante fenotípica que resulta en una mayor adecuación biológica en un ambiente determinado en comparación con otras variantes. ¿Qué significa eso? Significa que la selección natural favorece un fenotipo o una característica particular o un aspecto del fenotipo particular comparado con otras
pero lo más importante, en un ambiente particular. Si cambia el ambiente, cambian las presiones de selección y esa adaptación podría no ser una adaptación en otros contextos. ¿Ya? Entonces, ¿a alguien se le ocurre algún ejemplo de esto? ¿Qué variante fenotípica resulta en una mayor adecuación biológica en un ambiente dado en comparación con otras variantes? ¿A alguien se le ocurre algo? La de las jirafas. Daniela, no te escuché bien. ¿Qué pasa con la jirafa? Ya, lo de la jirafa, piensen que ahí estás hablando de la perspectiva histórica, creo yo. ¿Ya? En la perspectiva actual estoy hablando de, en una población, hoy en día yo voy a un campo y veo distintas plantas y veo cuál es la que le va mejor, ¿no es cierto?, por alguna característica. Les voy a dar un ejemplo con humanos. ¿Ya? En África hay gente que es más resistente a la malaria porque presenta una enfermedad genética, ¿ya?, en los glóbulos rojos. Y esa enfermedad genética es una enfermedad, te trae como problemas de salud, ¿ya? Pero entonces si tú vives en un país que no hay malaria, ese problema genético, lo único que te hace es que te trae problemas, es negativo, ¿cierto? ¿Sí? Pero en un contexto en África donde hay malaria, eso te provoca una ventaja con las personas que no tienen esa característica, porque no te va a dar malaria a pesar de que estés expuesto a la malaria, ya te haces resistente a la malaria. Entonces, en ese ambiente dado, en ese contexto ambiental, el presentar esta falla genética es una adaptación, porque vas a sobrevivir y reproducirte más que aquel que no lo tiene. Incluso este se puede morir. ¿Ya? ¿Se fijan? Y eso es una perspectiva actual, porque eso está pasando en tiempo real, en tiempo en escala de unos años. ¿Ya? ¿Y cuál es la perspectiva histórica? Es un atributo derivado, significa no ancestral, significa que es un atributo, una característica que no está en el ancestro, que aparece después, que evolucionó en respuesta a un agente selectivo particular. Un ejemplo son las plumas. Y las plumas son una adaptación ¿a qué? ¿A la temperatura? ¿La baja A la temperatura? termorregulación, exactamente. Los reptiles originales no tenían plumas. Y los reptiles más derivados aparecen con plumas. Ya se cree como que ya los velociraptors, esos terópodos así, algunos tenían plumas. ¿Ya? Y esas plumas aparecen para termorregular, para la regulación de la temperatura. Y esa es una adaptación. Ahora, linajes de reptiles con plumas comenzaron a desarrollar alas y luego el vuelo, ¿ya? Y en ese caso, no es que las plumas sean una adaptación para el vuelo. A eso se le llama exaptación, porque la pluma evoluciona en un contexto evolutivo para termorregular, ¿ya? Y después se termina usando para volar. Y a eso se le llama exaptación. ¿Cachan? Loco, pero cierto. No es una adaptación, porque no aparece en respuesta a un agente selectivo del vuelo, sino que aparece por otra cosa, y ya que estaba ahí, la evolución empujó esa característica o rasgo, órgano o lo que sea, a otra función. Y eso es una exaptación. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esto, hay cosas, por ejemplo, hay veces que la gente usa el término adaptación como sinónimo de la aclimatación. ¿Qué es la aclimatación? Es cuando yo voy a la punta de la montaña, ¿no es cierto? Y me canso mucho, pero si estoy una semana, un mes ahí, comienza a subir mi hematocrito, ¿cierto? Y ajusto mi hematocrito, mi cantidad de glóbulos rojos en la sangre, y después ya no me canso tanto. Por eso cuando los jugadores de fútbol tienen partido, no sé, en Bolivia, en La Paz, van antes, para aclimatarse.
pero no para adaptarse, porque esto implica selección. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? No, yo tenía una consulta. Estuve viendo un video donde decía que la gente en el altiplano, la ¿Ya? gente que es oriunda de allá, tiene una diferencia metabólica con la gente normal, que es, esas personas ocupan mucha parte de su metabolismo en mantenerse vivo a esa altura. Gente así como que vive más allá de los 3000 metros. ¿Sí? Y eso, si esa persona era trasladada a menores alturas, esa condición le podría generar problemas graves. El metabolismo que gasta tanta energía en mantener la sangre, por ejemplo. Claro. Mira, por supuesto yo no sé mucho de biomedicina ni ese caso particular, pero podría ser. Y ahí lo que tú tienes es que hubo eventos de adaptación a ese ambiente particular y que resultó probablemente en evolución, ¿ya? En microevolución. Y lo que tienes ahí es que ciertas variantes fenotípicas se fueron seleccionando en esos ambientes, ¿ya? Y que le dieron una ventaja en esos ambientes comparados con otros, ¿no es cierto? Pero si tú cambias el ambiente, cambian las presiones de selección. ¿Cachai? Entonces sirve para ese ambiente y ahí la lleva y lo cambias de ambiente, entonces cambia las presiones de selección, entonces ahí tienes que ver qué la lleva en ese nuevo ambiente. ¿Ya? Eso es súper importante de entender y es súper buen ejemplo. ¿Ya? Sí, endémico, recuerden que tiene que ver con la distribución, pero en el caso del ecológico, cuando uno entiende algo que funciona o no funciona, es bueno o malo, mejor o peor, siempre tiene que entenderlo en un contexto. Y ese contexto significa en un ambiente, en un tiempo particular. Porque en el tiempo cambian las condiciones climáticas, cambian los animales que hay alrededor, las plantas que hay alrededor, y en el espacio también. Entonces, por eso es importante en un ambiente dado. ¿Ya? Bueno, sigamos. Hoy estamos como medio tarde, pero bueno. Eh, sí, eso es cierto. Evolución por selección natural. Para que exista evolución por selección natural, se deben cumplir 3 requisitos. Esto se lo tienen que como grabar ahí en su espíritu. Tienen que haber 3 requisitos. ¿Ya? Que exista variación en el rasgo o atributo. Piensen que si no hay variación, por ejemplo, tengo una población de clones. ¿Ustedes creen que puede haber cambios en las frecuencias génicas? Si son clones que se reproducen clonalmente, después cuando tengan la siguiente generación van a seguir siendo iguales. Entonces, ¿puede haber selección si son todos iguales siempre? No. Imagínense que yo tengo un curso y quiero hacer selección y digo ya, salgan todos los que tienen 3 piernas. ¿Ya? O no sale nadie o salen todos. Entonces, eso no me permite tener reproducción diferencial o éxito diferencial. Por lo tanto, tiene que haber variación. Ese es el 1, variación. 2, relación entre atributo y adecuación biológica o fitness. ¿Qué significa eso? ¿Ya? 2, esto es selección. Selección. Ay, me quedo por ahí. ¿Ya? Sí, es que, insisto, todos estos casos como de células, bacterias y cosas así, en general no aplican también a esta parte. Esta parte está pensada más en organismos que tienen reproducción sexual, en general. ¿Ya? Entonces, variación, esto es lo mismo que selección. Recuerden, relación entre atributo y ecuación biológica. Eso es selección. Y ojo que la selección puede ser positiva o negativa. Hay atributos que se seleccionan negativamente y atributos que se seleccionan positivamente. Y por último, 3, 1, 2 y 3, el atributo debe ser heredable. Si no es heredable, no puede haber evolución, porque como que se resetea. Si no es heredable, la siguiente generación de nuevo se resetean las frecuencias génicas. Entonces no va a haber cambio en las frecuencias génicas. ¿Ya? Vamos a explicar un poquito esta cosa de forma simple. Variación. Por ejemplo, aquí tengo en una población de rabanitos los colores y tamaños de las flores. Y algunos individuos son rosados y otros son naranjos y otros son blancos. ¿Qué hay ahí? Variación. Todavía no he dicho nada de qué forma es más exitosa, más polinizada, más bacán, tiene más frutos, más semillas. No, simplemente estoy viendo que hay en una población. Estos no son diferentes especies de rabanitos. Es la misma especie en una misma población. En un prado yo puedo ver rabanitos rosados, blancos, naranjos, amarillos. ¿Ya?
Acá tenemos, por ejemplo, personas y tenemos altura. ¿Ya? Esto está en pulgadas, por si acaso. Y las personas, hay algunos que son muy bajitos, la mayoría que son tamaño mediano, y unos pocos que son jugadores de la NBA. ¿Ya? Entonces hay una distribución normal de la altura, es decir, hay variación en el rasgo altura en los humanos. Por lo tanto, el rasgo altura de los humanos tendría potencial para evolución por selección natural, porque cumple al menos uno. Hay que ver si cumpliría los otros, no sé. ¿Ya? Pero al menos hay variación en las personas en la altura. ¿Sí o no? ¿Qué o qué? Hay gente más chica y gente más grande. Y hay gente mediana. ¿Sí? Lo siguiente es que haya una relación entre el atributo y la adecuación biológica. A eso se le llama selección. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de selección natural. Están estos pájaros y dicen, los verdes son mis favoritos. ¿Qué significa eso? Que en el tiempo 1, la proporción de verdes va a ser esta y la proporción de amarillos va a ser esta. Y en el tiempo 2, la proporción de verdes va a ser esta y la proporción de amarillos va a ser esta. Proporción. ¿Qué cambió? Y si eso está determinado genéticamente, ¿qué cambió? ¿No es cierto? Hay selección. Estos están como que se van a morir más que estos. ¿Sí? Sobrevivencia o reproducción diferencial. Estos van a vivir más que estos. Si ese rasgo es heredable, hay variación, hay variación porque al menos hay dos cosas. Si hay dos cosas, ya hay variación. Hay unos verdes y unos cafés, o amarillos, no sé qué color. ¿Ya? Y si ese fuera heredable, tiene entonces potencial para hacer un cambio evolutivo y que en la siguiente generación haya más de esto que de esto otro. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos fitness. ¿Qué significa fitness? Recuerden que es sobrevivencia y reproducción. Y tenemos el fitness de la semilla. Imagínense que es la sobrevivencia de la semilla. Y aquí tenemos el tamaño de la semilla. ¿Ya? Y en general tiene esta curva, donde semillas muy chicas tienden a morirse porque se le acaban las reservas, la comida, ¿no es cierto?, a germinar. ¿Ya? Pero semillas muy grandes son difíciles de dispersar. Entonces, lo que la lleva es un tamaño como grande, pero no tanto, ¿ya? De semilla. ¿Se fijan? Esa es una relación entre la sobrevivencia y el carácter, que en este caso es el tamaño de la semilla. ¿Se fijan que hay una relación que es más o menos positiva? En general, las semillas más grandes sobreviven más, pero muy, muy grandes empiezan a sobrevivir un poco menos porque ya son más difíciles de dispersar. ¿Sí? Relación entre el atributo y la ecuación biológica y esa selección. Bueno, ¿qué formas puede tener la selección? O se nos está acabando el tiempo. Si tienen que irse, se van, pero voy a terminar la clase, voy a tratar de apurarme, pero para no dejar como cortado este tema porque me quedan súper pocas láminas. La selección, ¿no es cierto?, puede ser direccional cuando es un carácter que se empuja hacia cierta cosa. Por ejemplo, si fuera tamaño y siempre les va mejor a los más grandes, en ese caso sería selección direccional, porque lo más probable es que en la siguiente generación, si el promedio estaba aquí, en la siguiente generación el promedio está acá. Entonces se movió para allá. Y eso se llama selección direccional. Obviamente puede ser direccional para allá o puede ser direccional para otro lado. Por ejemplo, que se seleccionen los más chicos. Ya, da lo mismo. Direccional. Pero va para un lado del carácter. En el caso anterior, por ejemplo, si fuera, por ejemplo, que siempre a las semillas más chicas les va mejor, sería direccional. Si siempre a las semillas más grandes, sería direccional por el otro lado. ¿Ya? También puede ser la disruptiva, que en el caso de que las variantes promedio se seleccionan negativamente y les va mejor a los extremos. El ejemplo sería que la gente muy baja o muy alta siempre le fuera mejor en términos de sobrevivencia y reproducción que la gente de tamaño promedio. Esto es una de las cosas que puede llevar a especiación. Si esto se separa lo suficiente, eventualmente puede llevar a especiación. ¿Ya? Aquí está el ejemplo con el color de los ratoncitos. Aquí se hacen cada vez más oscuros porque, ¿ya? Y aquí se separan en los claros y en los oscuros. Y por último, la estabilizadora es cuando al promedio le va mejor que a los extremos. ¿Ya? La gente de tamaño promedio le va a ir mejor que a los chicos y a los grandes. Ese es el ejemplo como de ahí. ¿Ya?
¿Cómo se puede detectar selección? A través de manipulación experimental. Esto es súper loco, pero es cierto. O sea, por ejemplo, han visto selección en aves, donde la gente le ha cortado las colas de estas de colores, por ejemplo, a los pájaros, o le ha pegado como extensiones de pelo, pero de cola, ¿ya? Y han visto cuándo les va mejor. Hay unos experimentos manipulativos, por ejemplo, con esta orquídea. Este es un experimento de Rodrigo Medel, un profesor de la Universidad de Chile, donde les recortaban partes del labelo, partes de los lados, y veían las visitas de los polinizadores y el éxito, ¿no es cierto?, reproductivo. Entonces, manipulo el fenotipo. Entonces, por ejemplo, si yo le corto esto, y le va peor, ¿ya? Ese es fleteo, exactamente. Y si le corto esto y le va peor, entonces yo puedo decir que el tamaño de eso está relacionado, el tamaño del labelo está relacionado con el film. Y también a través de métodos estadísticos que son un poquito complicados, pero no es la intención que los sepan ahora, sino que saben que existen. ¿Ya? Entonces tenemos que variación, tenemos selección, ahí están las distintas formas de la selección, cómo se mide, y lo último es la heredabilidad. La manera más simple de determinar la heredabilidad genética es hacer una regresión padres-hijos, ¿ya? Donde yo tengo aquí el fenotipo de los papás y el fenotipo de los hijos. En este caso tienen el tamaño de las flores maternas y el tamaño de las flores de la descendencia. Si yo ploteara la altura del padre y de la madre y la altura de los hijos, lo más probable es que yo tenga una misma cosa así, porque también está determinado genéticamente. Y en general, papás grandes tienen hijos grandes y papás chicos tienen hijos chicos. Es en general. Entonces sabemos que ese rasgo es heredable. Recuerden que la variación genotípica depende, o sea, la variación fenotípica depende de la variación genotípica más el ambiente. Hay un factor que es ambiental. Porque, por ejemplo, si una persona se alimenta mal, no va a poder expresar todo su potencial genético para ser de una determinada altura, ¿cierto? Entonces, lo que nos interesa es qué componente de la variación es genético. Eso se puede hacer genéticamente, pero lo más fácil para determinarlo es con esta regresión padres-hijos. No sé si me entienden esto de graficar el valor fenotípico de los padres y el fenotípico de la descendencia, y si esta relación es positiva, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama? Entonces el atributo es heredable. ¿Ya? Si esto es plano, si esto es así, entonces y las variaciones por cualquier lado, entonces ese atributo no es heredable, porque no depende, el rasgo de la descendencia no depende del rasgo de los papás. ¿Se entendió eso, no? ¿Se entendió? Sí, profe. Vale, gracias. Es importante que lo entiendan, esto es súper clave para determinar la heredabilidad, ¿ya? Regresión padre-hijo. Bueno, pero no siempre es posible conocer o medir los caracteres de padre-hijo. ¿Ejemplo? ¿A mí se le ocurre algún ejemplo donde esto no se puede hacer tan fácilmente? Con enfermedades quizás. Piensen en un bosque, ¿ya? Ah, Piensen en un bosque, yo llego a un bosque y digo, bueno, ¿y quién es hijo de quién? Y quiero trabajar con alerce, donde el tiempo generacional son, no sé, pues 200 años. ¿Cachai? ¿Puedo hacer una regresión padre-hijo si tengo que esperar que me crezca el alerce 100 años para que sea del tamaño adulto y exprese los caracteres que yo quiero medir? No puedo hacerlo, ¿cierto? O con ballenas azules. No, ¿cachai? No se puede hacer. Entonces ahí ya hay que ver otros métodos como genéticos, ¿ya? Entonces, para que exista evolución por selección natural, tiene que haber variación, selección y ser heredable. Esos son los tres requisitos. Variación del rasgo, relación entre el rasgo y la adecuación biológica, eso es selección, y que el atributo sea heredable, que se esté determinado genéticamente. ¿Ya? Bueno, piensen en un ejemplo de naturaleza donde se puede dar evolución por selección natural. Pueden buscar ejemplos en Chile. Nosotros vamos a tener después una clase cuando veamos el módulo de evolución de ejemplos, ¿ya? En Chile. ¿Y podrá haber selección en poblaciones humanas? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay poblaciones humanas donde haya selección, algún carácter? Piensen en alguna característica morfológica que puede estar determinada y seleccionada. O sea, por la piel,
algo metabólico. Yo les di un ejemplo, ¿no es cierto? Este de la malaria. La forma de los ojos. ¿Qué pasa si toda esta gente muy rubia y muy blanca de las zonas templadas y frías de las altas latitudes del norte se ponen al sol, ¿no es cierto?, en el Ecuador? Se van a insolar. Les va a dar cáncer a la piel en 2 semanas, ¿cachai? Sí, pues. Quedan rojos, no se queman, ¿ya? Tal cual. Y eso, ahí tenés un rasgo, ¿no es cierto?, que puede ser, que puede estar sujeto a selección, ¿ya? Queda como pancora, es verdad. ¿Ya? Entonces, ahí, esta es la última diapositiva por si acaso. Yo sé que fuimos un poco rápido, nos quedó poco tiempo, conversamos mucho rato con Andrés y nos quedó poco tiempo para esta clase. Me gustaría que la digirieran un poco y que después van a tener prácticos, van a tener la posibilidad de verlos en el video de nuevo, ¿no es cierto? Van a tener la posibilidad de preguntar, van a tener la posibilidad en la siguiente clase de dedicar un poquito, ¿no es cierto?, para resolver las dudas. Vean de nuevo el video y me dan cómo se... Aquí hay un concepto que es clave y es lo último de ahí nos vamos, que es la microevolución y la macroevolución. Todos los fenómenos ecológicos que vimos sobre una población, sobre la variante fenotípica que tiene mayor éxito, sobre la sobrevivencia o muerte de un individuo y qué sé yo, son procesos microevolutivos. Estos son de escala poblacional y son de escala ecológica. ¿Ya? ¿Sí? Y la macroevolución es la acumulación de estos microcambios en las frecuencias génicas a través de millones de años y que producen cambios en escala macro, como por ejemplo la aparición de linajes nuevos, la aparición de órganos nuevos, ¿ya? Y hoy día sabemos que a veces la microevolución no es capaz de explicar todos los procesos macroevolutivos. También hay aspectos que tienen que ver con deriva génica u otros fenómenos que no conocemos. ¿Ya? Geográfico, por ejemplo, biogeográfico, histórico, etc. ¿Ya? Entonces, hay restricciones que son, por ejemplo, biomecánicas a la evolución. ¿Ya? La microevolución puede empujar hacia cierto lado, pero, por ejemplo, hay ciertos organismos que no pueden tener más tamaño que esto porque su sistema de transporte de oxígeno o de transporte de sangre, ya que lo heredaron por el linaje evolutivamente, simplemente tiene restricciones a lo que puede ser. ¿Ya? Las plantas, por ejemplo, pueden tener una altura máxima, y eso está determinado también biomecánicamente, porque más arriba de eso no pueden transportar agua o se caen, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, la acumulación de estos procesos micro terminan en procesos macroevolutivos. Macroevolución es que los dinosaurios, ¿cierto?, se convirtieron en pollos. ¿Ya? Eso es macroevolución. ¿Ya? Los dinosaurios convirtiéndose en pollos es macroevolución, y una planta que presenta flores con el pétalo más alargado y que le va mejor que a la con el pétalo más corto, eso es microevolución. ¿Ya? Y que en la siguiente generación esta variante está más representada que esta variante. Eso es microevolución. ¿Ya? Y macroevolución es que aparezcan las plantas con flores. ¿Ya? Estaban las gimnospermas, ¿no? Los pinos, y aparece un linaje nuevo de plantas con flores. Eso es macroevolución. ¿Sí? ¿Profe? Bien, hasta aquí llegamos. Voy a parar de grabar y voy a dejar tiempo para preguntas.